28 vamos a leer algunos versículos. Cuando lo tenga puede decir amén, puede decirme espérame tantito, ya casi lo encuentro. Mateo 28, ¿cuándo lo tienen? Lo voy a leer en la nueva versión internacional, Mateo 28. Dice: después del día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ¿qué dice? Pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decir a los discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se levantaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se les acercaron, lo abrazaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. A este mensaje que hoy quiero compartir esta tarde es algo que tiene que ver mucho con lo que la tradición ha estado diciendo este fin de semana, ¿no? Que se habla de la Semana Santa, se habla de un montón de cosas, y algunos llaman el día de hoy el día del domingo de resurrección. Pero yo más, no solamente de hablar de la resurrección de Cristo, que fue algo glorioso, ¿cuándo dicen amén? Más que hablar de la resurrección, más que hablar solamente de la resurrección o por qué lo celebran y todo eso, quiero decirles el propósito de la resurrección. Porque más que decir que Jesús resucitó, que todos sabemos eso, que aquí mismo lo estamos leyendo, sabemos que Cristo ya no está en una tumba. Hay una tumba en Jerusalén que dice que Él no está muerto, sino que ha resucitado. Cuando llegamos a Israel hace unos 12 años atrás, nos tocó ver eso con mi papá, ver la tumba del Señor cerca del Gólgota. El Gólgota era un lugar que le llaman el Cerro de la Calavera, tiene la forma de un cráneo humano, tiene los agujeros, la nariz, y por eso arriba le decían el Gólgota, porque se parecía a una cabeza humana. Y ahí cerca, como dice la palabra de Dios, que ahí cerca tenían el sepulcro del que lo prestó, ¿verdad? Porque nada más lo iba a prestar por un rato, así que lo prestó y por ahí lo enterraron al Señor. Y llegamos a ese lugar y ahí dice en inglés, ¿verdad? He is not dead, he no is here, because he lives now. ¿Qué quiere decir eso? Él no está muerto porque Él ha resucitado. Jesús resucitó y está en nosotros ahora, ¿verdad? Y bueno, eso nos gustó ver con mi papá, ¿verdad? Pero más allá de emocionarnos solamente con la resurrección de Cristo, porque muchos en estos días lo toman como pretexto nada más para salir de viaje, nada más para embriagarse. En estos días, si usted quiere ir de vacaciones, no vaya de vacaciones estos días. Estos días son los peores días para ir. Son los peores días para ir a la alberca, son los peores días para ir a la playa, son los peores días para ir a cualquier lado, porque no son buenos días en los cuales usted puede encontrar algo libre, ¿sí o no? Que usted llega a un lugar y está infestado de personas. Incluso vimos videos, vimos algunas notas de noticias que decían que en cada alberca en la cual algunas personas van y que hay muchas personas en ese lugar, está infestado de orines, está infestado de de hongos de pies y un montón de cosas, infecciones también de todo tipo, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque el propósito de que Jesús haya resucitado no es para que el hombre se corrompa. Dice la Biblia que Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, ¿sí o no? Entonces, la religión tradicional lo que dicen es que bueno, estos días no vas a comer carne, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, y vas a hacer ciertas cosas y no tienes que hacer. Hay un montón de parámetros que ellos meten en estos días, ¿no? Pero uno de los más ridículos es eso de no comer carne, que te dicen puro pescado y camarones y todo eso. Pero los cristianos disfrutamos de la buena carne en estos días, ¿verdad? Eso es grandioso porque pues todo está más barato, ¿no? Y realmente nosotros no estamos bajo el régimen del mundo ni el régimen de la Iglesia Católica. Estábamos bajo el régimen de Cristo.
bajo lo que Cristo estableció en su palabra. Aquí cuando Jesús resucitó fue algo glorioso, porque dice la palabra que cuando Él iba a salir de ahí, dice que un ángel bajó del cielo y provocó un terremoto en ese lugar, y Él se sentó sobre la piedra que estaba tapando la tumba. Yo por eso creo que los soldados que estaban ahí se espantaron bastante, no dijeron, no, híjole, ¿qué será esa cosa que está ahí? Y se espantaron y salieron corriendo. Dice la Biblia que cayeron como muertos al ver lo que estaba pasando en ese lugar, porque nadie puede estar delante de Dios sin ponerse de rodillas. Nadie puede estar delante de Dios y ver a un Cristo resucitado sin sorprenderse. Ahora el asunto es, nosotros amamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús resucitó, sí, pero el propósito de la resurrección no es que la gente se corrompa más, porque en este tiempo lo ridículo de no comer carne es que no comen carne pero sí comen caguama. No comen carne pero sí comen tequilas, alcohol, drogas, y hacen un cóctel de todo eso. Algo que me decía mi papá es de que él había participado en algunos recorridos de estos que hacen descalzos de una ciudad a otra, peregrinaciones y demás. Dice que cuando llegaban a un lugar estaba ahí la ermita o estaba el templo católico en ese lugar y nadie le hacía caso, nada más 3 viejitas allá adentro con su rosario gritando y diciendo su rollo ahí, no, diciendo todo el rosario. Pero allá afuera estaba realmente el por qué llegaba la gente a ese lugar. Todos estaban tomando trago, todos estaban comiendo su cóctel allá afuera, porque el propósito para ellos es corromperse. Porque dice la Biblia que el diablo vino para corromper al hombre, vino para destruir al hombre. Dice que lo único que hace el diablo es robar, matar y destruir. Y por eso el enemigo quiso destruir la figura de la resurrección de Cristo, diciéndole a la gente que podían hacer todas estas cosas sin tener ninguna consecuencia. Y no, en este tiempo nosotros como verdaderos cristianos debemos de saber que el propósito de la resurrección no solamente es saber que Cristo vive, sino es que otros también conozcan a ese Cristo. Es que otros conozcan realmente a ese Dios que cambió nuestras vidas. ¿A cuántos Jesús les cambió la vida? Sí, ese Dios que nos sacó del pecado, ese Dios que nos transformó, es el Dios que tenemos que estar hablando en estos días. No estamos hablando de cosas que no importan en estos días, como todo lo que acabamos de decir. Hay personas que viven bajo tradiciones, viven bajo pensamientos de que no debo de comer carne, debo caminar ciertos pasos, no puedo enojarme con nadie ahorita, no puedo tirar sal y todas esas cosas que inventan, que en ninguna parte de la Biblia está puesta. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos, ¿cómo decirlo? No solamente idolatrar el día, ¿sí? No solamente decir, bueno, este día Jesús resucitó porque allá dijeron que así fue. Y no, realmente en la Biblia no dice cuándo Jesús resucitó, pero sí menciona de que Él lo hizo. ¿Sí me explico? No dice aquí qué fechas, ni qué días, ni cuándo fue. Realmente ni siquiera los de Israel saben qué fecha fue. Ni siquiera la iglesia tradicional sabe en qué día son, porque a veces es en marzo, a veces es en abril, a veces es el día que ellos quieran. ¿Sí me explico? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de celebrar su muerte, porque en su muerte es donde nosotros obtuvimos la salvación de nuestros pecados. Y también hay que celebrar que Él resucitó, porque ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el propósito de la resurrección de Cristo, más allá de ser una tradición, más allá de ser un día para ir a la cantina, es el día en el cual Dios hizo algo distinto en este mundo. Porque dice la Biblia que amó Él tanto al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él creyere fuere salvado. Y todos nosotros fuimos alcanzados por ese mismo, por esa misma oportunidad que Dios abrió a través de Jesús. Todos nosotros fuimos aceptos delante de Dios porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero aceptamos a un Dios resucitado, a un Cristo que murió y resucitó y le quitó las llaves del infierno al diablo. A ese Dios es el que glorificamos, no a un pedazo de piedra que está colgado en un madero. Estamos glorificando a aquel que puede hacer pedazos una piedra. Porque cuando salió Jesús de ahí, destruyó todo lo que estaba a su paso, destruyó todo aquello que le estorbaba para salir. Y Jesús es el único que nos puede rescatar de donde estemos. Jesús te ha sacado de donde tú has estado toda tu vida. Y si no lo ha hecho, déjame decirte que esta noche Dios lo puede hacer por ti. Porque a todos nosotros Jesús nos sacó de una vida distinta. Incluso estábamos bajo la tradición de no comer carne y todas esas cosas raras. Ahora podemos comer carne y todo porque sabemos que somos de Dios.
No necesitamos ninguno de esos reglamentos, no necesitamos nada de esas cosas, porque Cristo está en nosotros. Por eso dice la palabra en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y el propósito de la resurrección es de que la gente conozca de Cristo, y no solamente lo conozca, sino que viva como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque vivimos como Él. Por eso dice la Biblia: estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El problema de la gente y la tradición de este mundo es que aceptan esas tradiciones, pero no aceptan a Cristo. Aceptan un montón de cosas que les impone la religión, pero no aceptan a Cristo en su corazón, y mucho menos viven como Cristo en esta tierra. Hay muchos que, como dije hace unos días, creen que tienen esa idea de que es que Jesús comía con pecadores, comía con gente rara y con personas que eran despreciables en el pueblo de Israel. Pero algo que quiero decirle y repetirle esta noche es que el problema no es venir como venimos. El problema no es que Jesús se llevara con gente así, porque le llamaban el amigo de los apostadores, de las prostitutas, de los pecadores. No se trata de eso, porque cuando Jesús estaba con estas personas, esas personas no volvían a ser iguales, ¿o sí? Cuando Jesús conoció a esa mujer que llegó a sus pies, le dijo: ni yo te condeno, pero le dijo algo, le dijo: ve y no peques más. Y cuando no pecas más, cuando tu vida es, o sea, no estamos diciendo que seas perfecto, sino que seas un poco menos malo de lo que eras antes. Cuando Cristo entra en tu corazón, entonces te conviertes en cristiano. Básicamente Jesús le dijo a esta mujer: tienes que aceptarme en tu corazón y en tu vida, y alejarte de aquello que te aleja de mí. Es lo que básicamente Jesús le dijo a esa mujer. Por eso todos nosotros debemos entender que el propósito de la resurrección es que la gente de afuera le conozca, y que nosotros también le conozcamos día con día al Señor. En el versículo 16 del mismo capítulo 28 muestra realmente el propósito de la resurrección, que es la gran comisión. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos importa de esta parte. El propósito de la resurrección de Cristo es que se concretara nuestra salvación, que el diablo fuera derrotado, y al ser derrotado el enemigo, entonces el Señor, el propósito principal, no dijo: celebren mi resurrección y ya. No dijo: porque algunos hasta estaban dudando de él. Algunos, como Tomás, estaban diciendo: ¿será que Jesús resucitó de verdad? ¿Será que es él en serio? ¿O no será alguno que se parece y lo contrataron? Algunos andaban pensando así, pero Jesús les habló fuerte y les dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y anuncien mi nombre a los que no me conocen. Ese es el propósito principal de la resurrección, que el mundo le conozca. Por eso nosotros como cristianos no podemos quedarnos con lo que sabemos de Él. Por eso dice la Biblia que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Porque la salvación, dice la palabra del Señor, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo podemos ignorar? ¿Cómo podemos quedarnos callados ante lo que tenemos ante el mundo? Y precisamente eso voy a hablar en Ciudad de México la próxima semana. Es sobre el propósito por el cual Jesús nos tiene en esta tierra. Porque usted se ha preguntado: ¿por qué Él no nos lleva? Pues ya somos cristianos, nos hizo libres, ¿por qué no nos lleva? Y ya Él dice, la palabra de Dios, que Él no es que se tarde, sino que quiere que todos se salven. O sea, que Él tiene misericordia de este mundo. Y algo que debemos de saber, que la única salvación real, el único que realmente puede sacarnos de este mundo, porque algo que quiero decirle, iglesia, es que este mundo va a ser destruido. Escuchamos del calentamiento global, escuchamos que los científicos no sé qué, que ya salieron 2, 3 gringos a decir que ya en 3 años se mueren todos, y salen películas ahí con esa clase de pensamientos y todo eso. Salen gente como Elon Musk, que quiere ir a Marte, y todas esas cosas que salen en este tiempo, en esa temporada. Gente tratando de huir de una manera humana de este lugar, gente que trata de huir de una manera humana de la situación que está ocurriendo en el mundo, pero el único que puede salvarnos de la condenación de este mundo se llama Cristo Jesús. El único que tiene una verdadera solución se llama Cristo. ¿Por qué? Porque Él ahí prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y es el único que realmente puede venir, descender por nosotros, como dice la Biblia, que Él va a regresar. Porque el propósito también de esto es saber que Él va a volver. Y cuando Él vuelva nos llevará con Él. Para mí esa es la mayor solución a los problemas de este mundo. Porque hay muchos de que, bueno, es cierto, hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar todas estas cosas. Pero algo que dice la palabra de Dios, que todo lo que estamos viviendo, todo lo que vemos en este mundo va a ser pasado por fuego. Quiere decir que nada en este mundo va a quedar en pie. Pero dice la palabra de Dios que este mundo pasará y los deseos de este mundo van a pasar, pero el que guarda mi palabra permanecerá para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos firmes en Él, a pesar de que este mundo se destruya, a pesar de que el mundo esté yendo de mal en peor, Él nos va a defender en este tiempo. En este tiempo Él es la solución. En ese tiempo la solución no es las redes sociales, la solución no es nuevas leyes raras, la solución en este tiempo se llama Jesús. Y necesitamos amar lo que Él dijo, amar lo que Él nos mandó a hacer ahí. Hay muchos cristianos que seguramente, que dicen ser cristianos, pero una cosa que nos muestra a nosotros que somos cristianos es que compartimos de Jesús. Es que si encontramos a alguien le queremos hablar. Algo que me dio mucho gusto, me gusta ver eso de mi esposa, por ejemplo, ella. Fuimos hace poco con unas señoras que tienen unos caballos muy bonitos, y se tomó foto la bebé y todo bien contentos, ¿no? Pero estas personas no conocen de Jesús, no conocen de Dios, ¿verdad? Son buenas personas, sí, buena onda, todo, pero no son gente que cree en Jesús. Y me dijo mi esposa, a estos hay que seguirles hablando, a estas personas hay que seguirles hablando, porque seguramente Dios tiene un plan con ellos. Y eso me gusta escuchar de ella, porque eso demuestra que es cristiana. Eso demuestra que le importa que otras personas tengan al mismo Salvador que tiene ella. El problema de muchos en la iglesia es que llegan a un lugar y ven que la persona es buena onda y la persona dice, pues con que creamos en algo. Siempre sacan ese rollo, ¿no? Con que seamos buenas personas, con que no tomemos, no fumemos, no traicionemos a la mujer, con eso lo hacemos. Y usted, sí, claro, por supuesto. No, es que eso no soluciona, eso no te salva. El único que te puede salvar es Cristo. No te salva dejar de hacer cosas, te salva empezar a hacer algo, que es cambiar tu manera de pensar. El arrepentimiento es eso, cambiar nuestra manera de pensar. Y si nosotros nos arrepentimos, si nosotros tenemos otra mentalidad que Cristo ha puesto en nosotros, queremos que los demás también lo tengan. A veces escuchamos personas como estas, les damos por su lado en el momento, pero después esas personas tienen que oír de nuestra boca que hay alguien que los puede salvar. Y de eso se trata ser cristiano, de que otros conozcan de Cristo. No solamente que lo conozcan por tus palabras, por decir, Dios te bendiga, Cristo te ama. No, mira un folleto, acéptalo. No solamente así. Hubo un predicador en la antigüedad que le dijo a sus discípulos, les dijo, vayan y prediquen, y si es necesario usen palabras. Y tú dices, ¿cómo van a predicar? Se supone que si predican es porque van a usar palabras. No, les dijo, vayan y demuéstrenles cómo es ser un cristiano de verdad. Y eso es lo que marca la diferencia, que en nuestra vida, que en estos días no andamos ahí de que, yo tampoco como carne. Bueno, si eres vegano, qué bueno, pero no lo hagas por una tradición. No lo hagas porque te dijo alguien, que tu abuelita se enoja porque en la casa si alguien come carne se enoja contigo. No le hagas caso a la viejita, tú come tu carne. ¿Verdad? Tal vez aparte para que no te vea, nada más para que no llore. Pero si Dios ya te liberó de eso, algo que que Dios le dijo al apóstol Pedro cuando estaba ayunando un día, como a mediodía, dice que le dio hambre. Y dice que había un lienzo que bajó del cielo y tenía animales impuros, que para los judíos es el cerdo y otros animales que son impuros, ¿no? Tan ricas que son las carnitas de coche, pero bueno, es malo para ellos, ¿no? Y bajó esa onda ahí y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, es que yo no he comido cosas impuras en mi vida, Señor, yo puro pescadito, puro acá, ya sabes. Y le dijo el Señor, no llames impuro a lo que yo he santificado. Entonces, si tú ya has orado por tus alimentos, ya has orado por tu comida, ¿qué te limita a comerla? Porque Dios ya bendijo eso. Obviamente no quiere decir que vas a estar comiendo lo que sea, porque moronga no se puede comer, porque esa clase de cosas raras no tampoco. Lo que estoy diciendo es que si Dios ya te hizo libre, ¿por qué te vas a poner ataduras de tu familia o ataduras de una tradición? Cuando esa tradición no te salvó, sino que el que te salvó fue Cristo.
Por eso a mí me sorprende, y como digo, me sorprendió mucho eso de mi esposa, ver el interés que tenía porque esas personas conozcan a Jesús. Ahora usted tiene el mismo interés porque sus familiares conozcan de Cristo. ¿Alguna vez sus familiares han escuchado que usted les diga algo sobre Jesús? Ah, sí, de Chuy, el que vive en la esquina. No, no estoy hablando de Chuy de la esquina, estoy hablando de Jesús, aquel que cambió tu vida. A mí me sorprende de verdad que a veces no sé cómo hay personas que evangelizan donde sea, ¿no? A mí a veces me cuesta porque no entiendo cómo, me cuesta a veces cómo entrarle a la gente, no sé bien de qué hablar y como que ahí más o menos les mido y todo. Pero hay gente que va a una peluquería y cuando sale el peluquero ya es cristiano, ya aceptó a Cristo. Va con el de los chiles, habló 2 minutos con él y ya él está orando ahí con el de los chiles. No sé si ha visto gente así, gente que tiene esa facilidad de que la gente acepte de esa forma con ellos. Pero algo que hace la diferencia, además de hablar, es cómo actuamos. Por eso dije, en estos días se debe demostrar que amamos a Jesús también con nuestros actos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos generosos con los demás también. También somos como Jesús, que no ahuyentaba a los niños, sino que los acercaba a Él. Cuando acercas a los niños también, cuando das algo para ellos, cuando eres generoso también con las personas, cuando ayudas a alguien, ahí es cuando te pareces a Jesús. Te pareces a Jesús cuando le tienes misericordia a la persona que no te tuvo misericordia. Hay un libro que estuve leyendo todo el mes de abril que se llama Cómo ganarse a la gente, de John Maxwell. Y en este libro hay una parte casi de los últimos episodios que habla sobre el camino alto. Y el camino alto se refiere a que este camino alto en el cual debemos de vivir los cristianos, se refiere a que debemos de tratar a las demás personas mejor de lo que ellos nos tratan a nosotros. Jesús, estando en la cruz a punto de morir, ensangrentado, lleno de llagas, de lastimadas, con media barba afuera, escupido, todo eso mal, dice la Biblia que su cuerpo quedó destruido para que nadie lo desee. Él estando así, todavía tuvo misericordia de los romanos, tuvo misericordia de la gente que estaba abajo de él. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es estar en un camino alto. Saber de que esas personas no merecen tu misericordia, saber que esas personas no merecen tu perdón, pero aún así las perdonas. Ese es un camino más alto. Por eso dice la palabra de Dios que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Porque nuestros caminos es, bueno, me hizo algo mal, me hizo daño, lo odio toda la vida y lo demando. Sí, te perdono, pero de lejitos, allá, siéntate de aquel lado, ¿no? Pero tener un camino alto como el que Dios quiere que tengamos los cristianos es saber acercarte a tu enemigo. Jesús comía con Judas al lado de él, ¿sí o no? Ahí estaba el Judas al lado, echando su tlayuda y Jesús aquí al lado, y ahí lo tenía. Y nunca le dijo nada hasta el momento que tuvo que decirle. ¿Por qué? Porque Jesús entendía eso, que él tenía un camino más alto. Porque todo lo que hagamos en esta tierra tiene una recompensa. Aunque usted no le agradezca nada, aunque usted no le digan, qué bueno que hiciste algo bien por mí, aunque nadie le agradezca el dinero que les prestó y ni siquiera se lo devuelvan, Dios se lo va a regresar, porque se da cuenta que usted es justo. Y es lo que pasó en el caso de Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando le creemos a Dios, a pesar de esas situaciones que vivimos, entonces es cuando demostramos ser cristianos de verdad, porque Jesús empieza a manifestarse en nuestra vida. Cuando todos te hacen algo y tú tienes el valor suficiente como para perdonar, para pedir perdón también, porque a veces para perdonar cuesta también, pero también cuando tenemos que pedir perdón, algunos de nosotros quizás somos algo orgullosos, pero ¿yo por qué voy a pedir perdón? ¿A cuenta de qué o qué? O sea, ¿por qué le voy a pedir perdón si yo no tengo la culpa de nada? ¿Sí o no? Muchas veces decimos, si yo no tengo la culpa de nada, si yo no le hice nada a ¿por qué le voy a pedir perdón yo? Pídele perdón nada más porque Jesús te mandó a perdonar. Pídele perdón porque también te mandó a pedirles perdón. Y cuando dice la Biblia que hay que perdonar 70 veces 7, no se refería nada más a que esa persona te perdone, porque muchos queremos que nos perdonen, pero no queremos pedir perdón. Debes de aprender también a pedir perdón. Cuando tengas que hacerlo, lo tienes que hacer porque Jesús te envió a hacer eso.
Y eso es lo que muestra la gran comisión, eso es lo que muestra el propósito de la resurrección, que muestres a Cristo en ti. No tienes que mostrar nada más, no tienes que mostrar tu envidia en ti, el orgullo que tienes, no, debes demostrar que Jesús está dentro de ti. Y debes de demostrarlo estando donde tienes que estar también. Tienes que estar en su casa buscándolo, tienes que estar aquí buscando la presencia de Dios, no en una cantina, no en un bar, no en lugares donde no debes de estar aquí si realmente lo amas. Porque Jesús, cuando lo encontraron a los 12 años, ¿dónde estaba metido? En el PlayStation, con sus amigos, estaba comiendo su hamburguesa en Carl's Jr., no, estaba en el templo. Y cuando lo encontraron en el templo, su mamá le dijo: ¡ay, me tienes con el Jesús en la boca! Literalmente. Le digo: ¡ay, ya te encontré! ¿Y qué haces aquí? Y le dijo Jesús: en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y si nos parecemos a Jesús, entonces es necesario que estemos aquí. Es necesario que lo vengamos a escuchar a Él. Porque a través de los pastores, de los predicadores, Dios está hablando. Y cuando Dios habla a tu vida, lo tienes que escuchar. Tienes que recibir lo que Él te está diciendo. A veces escuchamos cosas, hay algo que dicen un predicador viejo dijo, que cuando uno predica, o haces que la gente se levante o haces que la gente se enoje. Pero alguna de esas dos cosas pasan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta romper los tuétanos, dice la Biblia. Penetra hasta el corazón, penetra hasta donde tenga que entrar. Y si algo te molesta, es porque ese algo necesita ser cambiado en tu vida. Ese algo necesita tener una transformación a través de Cristo, a través de lo que Jesús quiere hacer en ti. A mí me gusta ver lo que Jesús está haciendo en la iglesia. Estos días, incluso en la televisión, a pesar de que no todas las películas son correctas, pero a mí sí me agrada que pongan películas como La Pasión de Cristo o otras películas así, porque hablan muy directamente de lo crudo que fue la muerte de Cristo. A mí me gusta ver eso, ¿no? Hay muchos que meten mucha religión en eso, pero al menos esa película me gusta que la gente se entere. Al menos al menos a través de esa película o a través de alguna de estas que realmente tienen quizás una teología más correcta, la gente puede escuchar de Jesús alguna vez en su vida. Y yo siempre tuve desde pequeño esa idea de que la gente debía escuchar de Jesús al menos una vez en su vida. Al menos lo debieron de escuchar, deberían de saber de que Él estuvo ahí, que Él hizo algo por ellos. Si se van al Seol, como dicen los judíos, ya es cosa de ellos, pero al menos les hablaste de Jesús una vez. En tu casa también. A mí me pasaba mucho en la secundaria, cuando a mí me tocaba hablar sobre quién era Jesús para mí, directamente ahí con los del salón. Muchos de los del salón se enojan, muchos de la escuela se enojan porque quieres hablar de lo que Dios hizo en tu vida, pero dices: no, es que de religión no quiero hablar. Que nada, no, es que a mí no me gusta meterme en cuestiones de religión. No me gusta inmiscuirme en esas cosas porque no me gusta pelear. A mí me gusta la paz. Así decían muchos. No sé si le ha pasado igual. No, es que a mí no me gusta pelear. Es que yo soy pecador y ya lo sé. No sé para qué me lo dices. A mí me daba gracia porque digo, estos son pecadores, lo saben y ni aún así quieren aceptar a Jesús. No, es que ya lo sé, ¿para qué me vas a decir? Luego les abre uno Apocalipsis, ¿no? Empieza uno a leer y luego vendrá el falso profeta y vendrá el anticristo. Y no hables de eso, por favor, es que eso como que no me gusta escucharlo. Habla de otra cosa de la Biblia, pero no, esa parte bórrala, esa parte no lo digas. ¿Y por qué? Es que me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque no tienes a Cristo en tu corazón, por eso te da miedo. Por eso dice la Biblia, en este tiempo Jesús les dijo en unos capítulos anteriores ahí en Mateo, les dijo cuáles eran las señales de los últimos días, de los últimos tiempos. Dijo que en este tiempo habría guerras y rumores de guerras, pestes y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahí Jesús les estaba dando señales del fin del mundo, y esas señales parece que son muy parecidas a las que estamos viviendo ahorita. Las pestes, el COVID. Guerras, los ucranianos se andan peleando con los rusos y los gringos andan detrás de ellos. ¿Sí o no? Ahí lo estamos viendo y Jesús lo dijo. Pero dice: cuando escuchen de todas estas cosas, confíen en mí, porque quiere decir que yo estoy cerca. No es para alarmarnos, no es para tener: ay, me da miedo hablar del Apocalipsis porque dicen que va a venir el diablo. El diablo ya está por ahí, hasta en su casa estar metido
pero le tienen miedo a escuchar eso, porque tienen miedo de quedarse en eso que les da tanto miedo. Yo conozco una persona que ha caído en lesbianismo y en otras cosas allá afuera, pero esta muchacha que conozco estuvo mucho tiempo yendo a la iglesia y todo eso, pero ella literalmente, una ocasión nos contó que cuando llegaba, ella vive en Tuxtla y dice que ella iba cruzando por un accidente, estaban en la calle así, pasando por ahí en la autopista y en la entrada de Tuxtla, y cuando ellos iban hacia allá, hacia Tuxtla, dice que de repente vio un accidente de este lado, un accidente real que estaba pasando ahí, pero dice cómo es que vio personas chaparras, otras altas. Dice que parecían personas, pero eran oscuros, eran negros. Dice que unos tenían en su espalda, tenían como los huesos salidos, otros tenían como escamas y todo eso, y como que esperaban al que se acababa de morir para llevárselo. Y tú dices, esos son demonios, obviamente. Pero yo escucho eso y luego nos cuentan, no, y también cuando era chica, una vez una niña me quiso llevar y me jalaba, y en realidad era un demonio que lo quería ahogar en un lago que está ahí cerca. Y tú dices, ¿y cómo es posible que esta chica, sabiendo todo eso, aún así no quiera a Jesús en su vida? Aún así está diciendo, es que no, como que no, ir a la iglesia no es lo mío, como que quiero ir más al antro, quiero ir más a hacer esto y el otro. No sé si lo escuchan ustedes ridículo, pero yo digo, ¿cómo es que sabiendo que Jesús es el único que te puede salvar, sigues metido en la boca del lobo? Incluso mi papá le dijo algo que todos, bueno, que al menos yo concuerdo con él, que dice que en un antro en la noche, cuando hay jóvenes ahí metidos, algo que debe de saber usted, que los demonios se pueden transformar, se pueden personalizar en personas. Por eso algunos han visto mujeres, han visto gente que se los lleva por ahí. ¿Por qué? Porque son demonios que se disfrazan de personas. La Biblia dice que incluso algunos se disfrazan como ángel de luz, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y eso le dijo mi papá a esta muchacha, le dijo, en un antro más del 50% de la gente que ves ahí no son personas reales. Y la chava, sabiendo esto, dejó de ir al antro nada más. No, ya dejé de ir para no ver al otro 50% que no son personas. O sea, así de ridículo, sabiendo que Jesús es el único que puede salvarla de ahí, el único que puede rescatarla de los demonios, porque dice la palabra de Dios que Él nos dio autoridad para reprender demonios, para ahuyentarlos y que no se acerquen a nosotros. Y si usted no ha usado ese poder es porque tal vez algo está guardando. Porque a mí me gusta usar eso, saber de que Jesús está conmigo, saber de que Jesús resucitó y a esos demonios les da pavor, saber de que Jesús murió y resucitó al tercer día para darles en la torre. A mí me encanta saber de que Jesús es el único que me puede defender de ellos. Y me gusta usar ese poder que Dios nos dio, porque dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Entonces yo tomo ese poder que Jesús me ha dado para reprender demonios. Precisamente le decía a mi esposa ayer o antier, me tocó orar en un lugar, y a lo que Dios me ha permitido ver son demonios, personas como sombras en lugares donde hay algo malo, ¿no? Y yo me quedé así, pero yo le dije a Dios, abre mis ojos espirituales. Le dije, quiero ver qué es lo que está pasando. Y algo que estábamos orando con otras personas y empecé a ver cómo yo estaba acá y de repente vi cómo pasó algo así, como corriendo literalmente, como si una persona pasara así. Y lo quedé viendo, y si era una sombra de estas, una figura humanoide que iba por ahí. Pero esto casi no lo hago, pero ayer sí tomé el valor de decirle, le dije así, quédate ahí donde estás y no tienes autoridad aquí, no te tienes que largar de aquí ahorita, le dije. Y algo que yo entiendo es que eso no lo digo por mí, sino por el Espíritu Santo que está en mí, y porque es Dios a través de mí que está reprendiendo ese demonio. No es por mí, porque fuera por mí diría, este chavillo que lo cachetea ahorita, dirá el diablo, pero a mí me puede hacer lo que quiera, pero el Dios que está por encima de mí es el que puede hacer las cosas. Por eso yo lo volteé a ver así, le dije, vete de aquí. Porque yo me propuse algo y dije, si Dios me permitió ver eso, me ha permitido ver a un demonio, no lo hace para que diga, ay, qué miedo, ay. Santa María Madre, no lo hizo para eso, es para que yo lo enfrente, es para que haga ahuyentar a esos demonios de donde estén. Por eso Dios nos dio ese valor, y cuando Él resucitó
nos dio ese valor y nos dio ese poder para reprender a todo demonio en su nombre. Por eso en el nombre de Jesús se tienen que sujetar. Y a mí me tocó sentir eso. Y lo peor de todo es que en el momento que tenía esta batalla espiritual, se me puso acá al lado. Y no se siente bonito, no se siente así como que, ay, qué padre, aquí está el demonio al lado de mí. No se siente bonito. Pero tomé el valor espiritual para decirle a ese demonio, no tienes autoridad aquí. Y sabe, algo que siento yo que me dio valor fue porque sé que Cristo está en mí y sé que me estoy comportando como Él le gustaría que me comportara. ¿Y sabes por qué a veces te da miedo o nos da miedo enfrentar al diablo de esa forma? Porque nos da miedo sabiendo de que nos hemos portado mal. No, es que ya forniqué, ya adulteré, ya. Es que ayer me eché mis cubas. Ni vamos a enfrentar al diablo ahorita. Estoy muy débil, no, es que, como que no voy a poder. Se sientes como ese vaquero que quiere disparar pero no sabe. Entonces ya, quisiera matarlo pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque no tienes la autoridad, porque sabes que le fallaste a Dios, sabes que no estás compartiendo de Jesús, sabes que lo que estás haciendo no es lo correcto, por eso no tienes la fuerza ni el valor para hacerlo. Pero cuando te das cuenta que tienes el valor, tienes la fuerza, sabes que Cristo está contigo, esos demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús. Y aunque estén en tu casa, porque también en tu casa lo puedes ver. En tu casa Dios quizás te va a dar el sentir de que algo está mal ahí, pero no te da el sentir para que tengas miedo, porque dice la Biblia que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que Él nos da el poder para reprender esas cosas. Por eso debemos tener valor y creerle al Señor, porque si Él resucitó de los muertos y si Él vive para siempre, entonces esos demonios no tienen nada que estar haciendo en ese lugar. Porque ellos le tienen miedo al nombre de Jesús, no a nuestro nombre ni al nombre de algún famoso de Centroamérica ni de Miami. Le tienen miedo al nombre de Jesús. Por eso el propósito de la resurrección es cumplir la gran comisión, es tener poder en el nombre de Jesús, es saber que ese poder está en nosotros. Por eso usted como cristiano debe tener esa fuerza para enfrentar esas situaciones. Cuando veas que algo está mal en tu vida, algo que quizás el diablo ha querido meter la mano ahí, entonces debes de pedirle a Dios su protección y debes decirle al Señor, Señor, yo sé que esta situación no debería de estar pasando. Yo sé que mi hijo no debería ser drogadicto, pero está metido en eso. Pero ese es el momento cuando empiezas a usar el poder de Dios en tu vida, cuando empiezas a declarar lo que Dios ha dicho sobre tu hijo, lo que ha dicho sobre tu familia. Cuando dices, ¿y cómo es que antes mi negocio, o sea, ya siendo cristiano también, me estaba yendo súper bien? Antes me iba a esto y el otro y ahorita siento que estoy como… ¿Sabe? A veces no conectamos nuestra vida laboral con la vida cristiana. Hay muchos que lo separan, que abren su local hasta el domingo. No tienen ni un día de descanso, quieren que todo el día esté trabajando la gente, esté metido ahí y esclavizando a los demás, ¿no? Pero al menos necesitan un respiro. Y algunas personas no lo asocian, pero cuando no lo asociamos y no nos damos cuenta, le echamos la culpa a la pandemia, le echamos la culpa a que ya no venden el mismo precio de antes, a que mi abuelita ya no me dio la receta secreta, a que no sé qué. Pero cuando nos damos cuenta que no es algo normal que nuestro negocio esté mal, cuando nos damos cuenta que no es normal, ¿sabe por qué? Porque hay algo con lo que no estamos cumpliendo con Jesús. Quizá no estamos cumpliendo en hablar de Él, quizá no estamos cumpliendo en diezmar, no estamos cumpliendo en ofrendar, no estamos cumpliendo en vivir como Él quiere que vivamos. Tal vez por ahí el diablo se ha metido y ha querido destruir lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios está haciendo a través de ti, a través de tu negocio, a través de lo que estés haciendo. Dice la Biblia que las pequeñas zorras son las que destruyen las grandes viñas. ¿Y sabe qué es eso de las pequeñas zorras? ¿Y qué tiene que ver todas las zorras y las viñas? Porque los viñedos eran lugares grandes, pero los viñedos, alrededor de los viñedos donde cultivan las uvas para hacer vino y todo eso y jugo de uva, alrededor de esos viñedos habían muros de piedra, pero entre esos muros a veces había espacios pequeños. Esos muros se ponían para que las vacas no entraran a comer las uvas. Pero cuando estaba ese pequeño muro que rodeaba el vivero o ahí el viñedo, entre esas piedras había huecos pequeños que tal vez una zorra grande no podría entrar, pero las pequeñas zorras sí. Y esas pequeñas zorras entraban y destruían ese viñedo, y el hombre que tenía aquel viñedo se iba a la quiebra porque pues no podía vender sus uvas.
Algo así quiero que entienda usted, que cuando descuidamos nuestra vida en Cristo, descuidamos lo que Jesús hizo por nosotros, entonces el diablo se mete por esas pequeñas rendijas, se mete por tu teléfono, se mete por las redes sociales, se mete por alguna pelea, discusión que tienes con tu pareja, por ahí se mete, ¿no? Y va destruyendo cada cosa que le permitas destruir. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, sabes que Jesús resucitó para darte poder. Tienes el poder para cerrar esos pequeños agujeros. Tienes el poder para decirle a Jesús: Señor, cierra ese espacio que he abierto en mi vida y en mi corazón, y quiero que hagas algo. Pero al Señor le agrada que nosotros le busquemos. Dice la Biblia: el que me busca me va a encontrar, y yo seré su Dios. Porque tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. En estos días, cuando vemos que hay muchas cosas que vienen, ¿no? Se oye de otras pandemias, se oye de otras cosas, y algo que quiero decirles es que el mundo no va a ser mejor, porque el mundo está destinado a destruirse, pero usted sí está destinado a ser diferente, porque dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús nos puso en esta tierra para ser sal y luz en medio de esta tierra, para mostrarle a la gente cómo deberían de ser. Hay mucha gente buscando por todos lados cómo deberían de ser. Si han visto gente, a mí me sorprende mucho la vida de los hippies o gente que se ve así, porque a veces tú crees que no creen en nada, crees que nada más son ateos y fuman y se drogan y venden collares ahí en el andador. No, hacen más que eso. A mí me tocó estar cerca de un grupo de ellos y muchos de ellos tienen ideas bien raras. Te metes en donde viven, en los hostales, porque no tienen casa por lo regular, se meten en lugares así, o viven en cabañas en la montaña, pero creen en el yoga, creen en que, no sé, que cierto Dios de la India les va a ayudar, creen que los astros, las estrellas, el universo se va a conspirar a su favor. Y tú dices: ¿y estos cómo pueden creer tanto en eso? ¿Cómo es que pueden amar esas creencias? Y rigen su vida, pareciera que no, pero rigen su vida en base a esas creencias. Tienen esas creencias y dicen: eso es lo que yo creo, y nadie me va a cambiar mi modo de pensar, y siguen creyendo esas cosas y su vida está deteriorada o todo eso. Pero en el caso de nosotros como cristianos, nuestra vida debe de marcar lo que Jesús dijo. Me sorprende ver gente como musulmanes o otros tipos de religiones que tienen mayor compromiso que muchos cristianos. Hablan de su religión donde quiera. Incluso se arrodillan 5 veces al día, están orando ahí y todo el mundo los ve y les pregunta: es porque le estoy orando a Alá, y ya se convierte el otro en musulmán. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos que tener vergüenza. Si en el trabajo tenemos que orar, ore en el trabajo. Ore por su comida, porque unos que cuando están en el trabajo o en la calle: no, es que me da pena orar por los tacos. Al rato, ¿por qué le da diarrea o pasa cosas? Porque no ora por lo que está comiendo. Y todo porque es que me está viendo la Lucrecia y quiere conmigo, y si me ve que estoy orando va a preguntarse: ¿por qué ora este compa? No, ¿qué le importa? Que lo vea medio planeta ahí. Si a los musulmanes no les interesa, ¿por qué le va a importar a usted? Si los musulmanes están orando a su Dios, ¿por qué nosotros no tendríamos vergüenza de orarle a un Dios que realmente vive por los siglos de los siglos? Un Dios que realmente resucitó, un Dios que se tomó el tiempo para venir acá, vivir como nosotros y demostrarnos cómo deberíamos de vivir. Yo creo que ese Dios tiene más valor que cualquier otro. Es el Dios que está por encima de cualquier otro. Por eso dice la Biblia que Dios a Jesús le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Quiere decir que cualquier otro nombre no importa. Por eso nosotros debemos de hablar de Jesús, acercarnos. Ese tiempo de evangelismo que tendremos la próxima semana, salga y hable de Jesús donde tenga que hacerlo. Nosotros vamos a estar en el centro del país, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mostrarle a la gente que hay alguien que puede salvarlos, que hay solamente uno que puede salvarlos. Porque hay gente que es cristiana pero sigue creyendo, o viene a la iglesia pero sigue creyendo en la reencarnación, sigue creyendo en un montón de cosas. ¿Y será que es la única solución, Jesús? ¿No será que vamos a reencarnar en una mosca y vamos a vivir en la India? No, eso no existe. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que tenemos que enfrentar a Dios de todos modos, tenemos que
ahorita lo tenemos de abogado, lo tenemos como nuestro amigo, pero el día en que tengamos que enfrentar a Dios en su trono, entonces Él nos va a mostrar todo aquello que no estamos haciendo bien. Y si no lo aceptamos en nuestro corazón, no hay otro lugar que el lago de fuego, no hay otro lugar que no sea el infierno. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a pesar de que no seamos perfectos, Dios nos perdona. A pesar de que no somos perfectos, Jesús ya pagó por eso, pagó por anticipado. Algo que yo comparto con los muchachos en el encuentro y en otros lugares es que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, si puede pasar el del piano, estaría bien. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, algo que tiene usted que saber es que Jesús, antes de que sus discípulos le fallaran, porque todos le fallaron, todos se fueron, ¿sí o no? Todos se desaparecieron, en algún momento dejaron a Jesús solo. Pero antes de que todos los discípulos lo abandonaran, antes de que todos se hicieran a un lado, se escondieran, antes que pasara eso, Jesús les lavó los pies para demostrarles que Él los perdonaba antes de que le fallaran. Eso es un camino más alto. Es el camino que Jesús nos manda a vivir a través de su resurrección y de su vida. Por lo cual Él murió y resucitó para mostrarnos eso. A mí me sorprende cómo es Jesús. Jesús nos perdona antes que ni siquiera le fallemos. Ni le hemos hecho nada todavía. Pero ¿sabes qué? Jesús sabe que tú y yo le fallamos a cada rato. Sabe que tú y yo no somos perfectos, pero aún así dice: yo te perdono antes de que me falles. Yo te amé y por eso resucité por ti, porque tenía que salir de ese lugar y mostrarte de que estoy contigo. Por eso Jesús aquí en el capítulo 28 dice al final: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algo que es increíble de Jesús es que Él, siendo Dios, dice la Biblia que Él es Dios de la eternidad hasta la eternidad. ¿Y por qué dice de la eternidad hacia la eternidad? Porque en este tiempo en el que vivimos, eso mencionaba mi papá en la mañana y yo siempre he creído eso. Jesús puede regresar, Dios puede regresar al tiempo que Él quiera. Puede estar ahorita con los dinosaurios y al rato estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no vive en el cronos, no vive en nuestro tiempo, vive en el tiempo de Él. Por eso todo lo que Él hizo en la palabra, todo lo que usted escucha que Jesús hizo en esta tierra, lo hizo con un propósito. Y el mayor propósito por el cual Él resucitó es para que nosotros demos a conocer su nombre y vivamos como Él vivió. De eso se trata la resurrección de Cristo. No se trata nada más de hacer una bulla, de un convivio, de decir: ah, sí, Jesús resucitó, pásenme 3 chelas más. No se trata de hacer esa ridiculez. Se trata de decir: Jesús resucitó y vive en mi corazón. Está conmigo. Él está aquí. Es lo que importa, que Jesús está allí. No importa nada más. Lo importante es que Jesús esté ahí y que usted se lo demuestre a los demás. Eso es la mayor muestra de amor hacia el mundo de parte de Dios a través de nosotros, es decirle a otros que también tienen la oportunidad de conocerlo. ¿Cuántos de aquí han invitado a alguien a la iglesia? ¿O han invitado a alguien a un encuentro, a un congreso o algo? ¿Sabes por qué lo haces? Porque sabes que ese mismo Dios que te cambió a ti lo puede cambiar a esa persona. Te importa tanto que los conozcan a Él, que no te importa que si no te conocen a ti. Que siga vivo ese nombre que es por encima de todo nombre. Porque desde hace 2000 años Él resucitó y su nombre sigue siendo conocido. Los Beatles una vez dijeron que iban a ser más famosos que Jesús, y ahorita ni siquiera, algunos de aquí ni siquiera saben quiénes son, y Jesús sigue siendo el mismo por siempre, el mismo ayer, hoy y por todos los tiempos. Y ese es el propósito de la resurrección de Jesús. El propósito de la resurrección de Jesús no es idolatrar el día. No es decir: es que hoy Jesús resucitó y ya, chido. No solo se trata de agradecer por lo que Él resucitó, sino también vivir como el resucitado, vivir realmente como Él nos despertó también a nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús también nos resucitó a nosotros?
¿Sabe por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero dice la Biblia que Él nos llamó de muerte a vida. Por eso nosotros hemos resucitado también en Cristo. También nosotros resucitamos en Él, porque estábamos muertos para Dios y vivos para el mundo, pero ahora estamos muertos para el mundo y vivos para Cristo. Y esa es la fe que convence al mundo. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Y quiere que el mundo conozca. Para que el mundo crea, se debe demostrar a Jesús en nosotros. Debemos demostrarle a Jesús de que su sacrificio valió la pena, de que estar en este mundo es para reflejarlo a Él, es para mostrarle a este mundo que aún lo amamos, que en este mundo, de que en medio de esta generación torcida y depravada vamos a brillar como estrellas en el firmamento. Por eso les digo ese texto cada vez que terminamos, siempre digo Filipenses 2:15, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella brillarán como estrellas en el firmamento. Jesús quiere que brillemos al igual que Él brilló. Porque estas Marías, cuando llegaron a ver a la tumba de Jesús, dice que había un ángel ahí y resplandecía como la nieve, y que era blanco como la nieve, y los soldados le tuvieron miedo. Pero ese ángel no se compara a la magnitud que es Jesús, no se compara a nuestro Dios único y poderoso. Ese ángel no era nada a comparación de la presencia de Jesús, no era nada a comparación del poder de Dios, solamente era parte de. Pero Jesús es la misma esencia de Cristo, es la misma esencia de Dios en esta tierra. Quiere decir que nosotros debemos anhelar verlo. Yo no sé cuántos de aquí quieren ver a Jesús algún día, verlo resucitado, verlo en persona, no verlo que porque salió en la Pasión de Cristo, porque Juanita me pasó un video que aparece Jesús y en realidad es un youtuber. No está hablando de eso. Queremos ver a Jesús como Él es. Dice la Biblia que en este tiempo nosotros, que somos humanos, mortales, no podemos ver a Dios y vivir, pero va a llegar el día en que vamos a poder ver a Jesús cara a cara. Vamos a poder decirle: Jesús, Señor Dios, yo me imaginaba cómo eras. Algo que usted debe de saber es que la imaginación Dios le dejó al ser humano para que pudiera imaginar cómo es Él. ¿Cuándo se han imaginado a Dios algún momento? Sí, podemos imaginarnos a Dios. Algunos tienen visiones con Él, pero cuando te imaginas a Dios ahí donde está, a Jesús sentado a la diestra del Padre con su trono, cuando te imaginas eso, cuando imaginas a Dios ahí, cuando te toque la oportunidad de estar ahí, no va a ser nada igual. Algo que yo me acostumbré mucho a hacer cuando era chico, desde que era adolescente y empecé a conocer a Jesús, es de que a mí me gustaba encerrarme en mi baño, me gustaba encerrarme en un cuartito pequeño que era el baño, cuando no tenía agua ni nada, obviamente, ni entraba a hacer otra cosa. Nada más empezaba a adorar a Dios, empezaba a decirle: Señor, quiero hablar contigo, quiero que tú me ayudes, quiero que estés conmigo. Y yo me acuerdo de haber cerrado mis ojos ahí en donde estaba yo, en el baño ahí arrodillado, y le decía a Dios: Señor, quiero verte a ti, quiero imaginarme cómo eres. Yo me imaginaba una escalera grande, porque de niño miraba unos folletos que mostraban a Dios sentado en su trono, y había una gran escalera, y que la persona que estaba acá abajo era de este tamaño, hasta allá abajo. Y yo me sentía como ese muñequito que aparecía ahí, y me sentía así delante de Dios, ver a Dios ahí, imaginarme esas escaleras que ni siquiera podía alcanzar su dedo porque era demasiado grande para mí, y decirle a Jesús: Señor, quiero ser como tú, quiero parecerme a ti, quiero que tu sacrificio valga la pena en mi vida. Y cuando volteaba a ver al Señor ahí donde estaba, porque no podía ver su rostro, pero sí podía ver las escaleras donde estaba Él, yo me podía imaginar eso. Algo que el Señor me dijo: cuando vengas aquí donde estoy yo, no vas a poder contenerte, porque lo que te imaginas no es nada con lo que soy. Pero algo que usted debe de saber, que usted debe imaginar a Dios en su vida, y debe de tratar de arrodillarse delante de Él y decirle: Jesús, has resucitado, estás vivo y vives para siempre, pero un día te quiero conocer. Ayúdame a poder encontrarme contigo en el cielo y poder verte una vez más.